programa de hoy, desde Roma, el Papa Francisco pide alto al fuego entre Rusia y Ucrania. Obispo de Guatemala responde a críticas sobre la Iglesia Católica del dictador Ortega. ¿Cuáles son los gestos y posturas correctas en misa? Un experto en teología de los sacramentos nos explica. Hoy es la fiesta de San Francisco de Borja. Un encuentro con la muerte definió su vocación. Conoceremos más de este santo. Hola Natalie, un gusto comenzar la semana informativa contigo. También empezarla contigo y con todos nuestros televidentes. Así es, amigos, bienvenidos a su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Roma, contándoles que en la audiencia de esta mañana el Papa Francisco recibió a los misioneros oblatos de María Inmaculada. En la reunión el Santo Padre lamentó que el mundo sigue siendo esclavo del egoísmo y está lleno de contradicciones y divisiones, y ante este escenario aseguró que solo el Evangelio puede mantener encendida la luz de la esperanza. Más noticias de la Iglesia Católica en Roma y el Papa con nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú. Aquí en la Plaza de San Pedro, ayer domingo, el Papa Francisco hizo un llamado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que detenga la espiral de violencia y muerte que ha traído la guerra en Ucrania. È diventato talmente grave. El pontífice hizo este pedido a Vladimir Putin en sus palabras previas al rezo del Ángelus Dominical. Asimismo, hizo un llamado al presidente de Ucrania, Zelensky, para que esté abierto a propuestas de paz serias. Ante los miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro, el Papa pidió a los líderes de la comunidad internacional que hagan todo lo que esté a su alcance para poner fin a la guerra en curso, sin dejarse arrastrar en escaladas peligrosas. También pidió promover y apoyar iniciativas de diálogo para que las generaciones más jóvenes respiren el aire saludable de la paz, no el aire contaminado de la guerra que, según el Papa, es una locura. Se rivolge innanzitutto al presidente de la Federazione Russa. El Santo Padre también expresó su dolor por los ríos de sangre y lágrimas derramadas en los últimos meses, así como por las miles de víctimas, especialmente niños, y las numerosas destrucciones que han dejado a muchas personas y familias sin hogar y amenazan con el frío y el hambre. D'altra parte, addolorato per l'immane sofferenza della popolazione ucraina a seguito dell'aggressione subita. Dijo que estas acciones no pueden ser justificadas nunca y que es angustiante que el mundo esté aprendiendo la geografía de Ucrania a través de nombres como Bucha, Irpin, Mariupol, Izium, Zaporilla y otras ciudades que se han convertido en lugares de sufrimiento y terror indescriptibles. Y aseguró que es absurdo el hecho de que la humanidad se enfrenta una vez más a la amenaza atómica. Además, aseguró que el curso de la guerra en Ucrania se ha vuelto tan grave, devastador y amenazador que es motivo de gran preocupación. Y preguntó cuánta sangre debe correr aún para que entendamos que la guerra nunca es una solución, sino solo destrucción. En nombre de Dios y en nombre del sentido de humanidad que habita en cada corazón, renuevo mi llamamiento para que se llegue inmediatamente a un alto al fuego, añadió el Papa. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. En otros temas, el Papa Francisco celebró el sábado una misa para el cuerpo de la Gendarmería Vaticana, en la que les invitó a renovar constantemente su vocación para no caer en la tibieza y señaló que Cristo pide a sus discípulos un espíritu fuerte y no uno tímido. La Eucaristía fue celebrada en la Gruta de Lourdes de los Jardines Vaticanos tras la fiesta de San Miguel Arcángel, patrono de la Gendarmería Vaticana. En su homilía, el Santo Padre invitó a los gendarmes a renovar su vocación de servicio y dijo que esta es una celebración para rezar, de tal manera que el Señor reavive la vocación de cada uno de nosotros. En este sentido, el Papa Francisco explicó que cuando una cosa no se reaviva, se apaga. Cuando una cosa no crece y no se mueve, se corrompe. Además, llamó a los presentes a hacerse cargo de sus propias vocaciones, no con espíritu de timidez, sino con espíritu de fe, de caridad y de fuerza. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. Al finalizar el rezo del Ángelus, el Papa Francisco también pidió por las víctimas del huracán Ian en Cuba, para que el Señor les dé consuelo, esperanza y sostenga el compromiso de solidaridad. Veamos qué está haciendo la Iglesia en Cuba frente al huracán. Aquí un grupo de cubanos en las calles protestando por el corte de luz causado por el paso del huracán Ian.
estuvieron sin energía eléctrica desde el 27 de septiembre, casi una semana. Hay niños que no tienen alimentación, no hayan de guardar alimentos, viejos encamados que no tienen oxígeno. Y entonces por eso estamos protestando. Durante 4 noches siguieron las protestas en el país. La fundadora de la iniciativa Cuba Decide, Rosa María Payá Acevedo, denunció el 2 de octubre último que agentes de la dictadura, vestidos de civil, reprimen las protestas. En su cuenta de Twitter, Payá Acevedo indicó que todos los que ven vestidos de civil, incluido el de la cámara en la mano, son agentes de la seguridad del Estado o de las brigadas de respuesta rápida, enviados cual cobardes al final de la protesta a cazar a los manifestantes y desaparecerlos. El obispo de la diócesis de Pinar del Río, Monseñor Juan de Dios Hernández Ruiz, pide ayuda a personas e instituciones para socorrer a los miles de damnificados que el huracán Ian dejó en su ciudad. Pinar del Río es la ciudad más afectada por el paso del huracán. El huracán Ian destruyó centros estatales y religiosos en Pinar del Río, según precisó la diócesis. Hay 5 muertos y más de 100.000 casas dañadas en Cuba hasta el momento, de acuerdo al portal de noticias DW. Para financiar la ayuda a los damnificados, la cuenta oficial de la diócesis de Pinar del Río difunde estas cuentas bancarias para donaciones. Banco de Crédito y Comercio Bandec, a nombre de Nora María Martos Díaz. Banco BPA, a nombre de Rosa Amelia Bento Pacheco. Iniciamos nuestra cobertura especial sobre Nicaragua, iglesia perseguida por el tirano Daniel Ortega. Ya son 45 días los que llevan presos el obispo de Matagalpa, sus sacerdotes y un laico. Aquí lo último sobre la crisis de la iglesia en Nicaragua. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, ámense los unos a los otros. General, me permite darle un abrazo, general, somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que te digo. Desde hace 6 días, un sacerdote nicaragüense permanece en Estados Unidos impedido de regresar a Nicaragua. Se trata del padre Guillermo Blandón, quien durante una escala en el aeropuerto de Miami fue notificado por Migraciones de que no podía reingresar a su país. Ahora escucharemos la segunda parte de la entrevista que el padre Guillermo Blandón brindó a EWTN Noticias. El presbítero de la diócesis de Granada se dispone a empezar una nueva vida mientras se resuelve su situación legal en Estados Unidos. Escuchemos qué más nos contó. ¿Cómo se les está arreglando en estos momentos para vivir? ¿Qué está esperando de aquí en adelante, ¿no? Hacia el futuro, ¿no? Ante esta noticia de que no poder reingresar. Pues porque tengo que ya pues emprender pues ya en mi nueva condición. No sé si tengo que pedir asilo, un asilado a la fuerza, pues porque ya me negaron mi entrada a mi país y tengo que pedir asilo o un documento pues que me facilite aquí el gobierno de Estados Unidos para poder salir, pues no sé, trabajar. Y ya, pues yo estoy viviendo en la casa de un sobrino, ¿me explico? Me cambiaron la vida pues totalmente, pero estoy feliz ya, estoy feliz. No me estoy amargado, no estoy feliz porque mira, todo lo que Dios permite para purificarnos, santificarnos, ya, y Él no se equivoca, Él escribe recto, pues, Él escribe recto. Ya, y entonces me ha tocado duro pues por el fallecimiento de mi madre, por la situación de desterrado ahora a la fuerza, pero estoy feliz porque siento la presencia de Dios conmigo, pues. No me ha quitado ni sueño, ni me ha quitado el hambre, más bien salgo a caminar aquí a la vuelta de la manzana para hacer ejercicio, ya, estoy feliz, estoy tranquilo, porque recordar que la paz ya no es ausencia de problemas, la paz es presencia de Dios en medio de los problemas. Y ya Dios, yo lo siento, está conmigo, ya, y Él no me ha desamparado.
hay hermanos, familia, amigos, amistades que me han mandado mis centavitos, padre, toma, aquí le mando, ayúdese, pues, porque saben, porque tengo que comprar todo de nuevo, pues. Bueno, pues ya tú sabes lo que son, han venido así de repente con una mochilita, empezar una vida de nuevo, pues me está tocando de nuevo una bonita experiencia. A mi edad ya estoy comenzando de nuevo, pues. Pero eso sí, con la gracia y la protección y la bendición de mi Señor, que es lo más importante. Hace una semana, en un evento público, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, calificó a la Iglesia Católica, al Papa y a sus obispos de manejar una dictadura perfecta. Ante sus palabras, el cardenal Álvaro Brazzini, expresidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, le respondió en las últimas horas con esta aclaración. La razón de este pequeño video que quiero pues que se retransmita en las redes sociales es hacer algunas aclaraciones a un discurso que no sé cuándo lo hizo el presidente de Nicaragua, el señor Daniel Ortega, en el que él critica a la jerarquía de la Iglesia nicaragüense y en la que él propone afirmaciones que no son verdaderas. La primera afirmación que yo debo de hacer es: señor Daniel Ortega, la Iglesia Católica no es democrática. No. La Iglesia Católica tiene una estructura jerárquica dentro de la cual hay un orden. Jerarquía quiere decir es un orden. Y ese orden se respeta y ese orden se mantiene para poder facilitar que las relaciones entre todos los miembros de la Iglesia Católica, desde el Papa hasta los fieles laicos, pueda desarrollarse en un espíritu de respeto mutuo y de convivencia fraternal. Es cierto, la Iglesia no es una democracia, pero tiene un espíritu de participación y de comunión que hace posible que las interrelaciones entre todos los que somos la Iglesia, desde el Papa, repito, hasta los fieles laicos, podamos vivir en paz y vivamos en armonía. Entonces, esto es muy importante señalarlo. En segundo lugar, el señor presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se confiesa católico. Muy bien, si él se considera católico, lo que yo como obispo esperaría de él en su condición de católico es que respete la libertad de la Iglesia Católica y que respete el ordenamiento propio que dirige esta institución fundada por nuestro Señor Jesucristo. No se trata sencillamente de decir yo soy católico y hago lo que me da la gana. Yo soy católico o presidente católico y por eso meto en la cárcel a un obispo acusándolo falsamente. Yo soy un presidente católico y por eso entonces persigo a la iglesia de la que yo soy miembro porque yo soy católico. Es un contrasentido. Es propio de los dictadores el querer fundamentar actitudes y acciones dictatoriales, y que para eso no necesito mencionar ejemplos, para poder así convencerse a ellos mismos. Señor presidente Daniel Ortega, si usted es católico, lo que yo, como obispo de la Iglesia Católica aquí en Guatemala, esperaría de usted es que tenga respeto a la libertad religiosa y a la libertad de la que goza la Iglesia Católica. Porque si no, yo dudo muchísimo, absolutamente muchísimo, de que usted realmente sea una persona católica. Yo espero que estas afirmaciones que yo haga, que estoy haciendo, puedan ayudar a clarificar las ideas, porque no hay peor cosa que decir medias verdades, porque eso hace que las otras, que son medias mentiras, aparezcan como mentiras totales. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, ámense los unos a los otros. General, me permite darle un abrazo, general, somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que te digo. Nos vamos a una pausa y al volver, ¿cuáles son los gestos y posturas correctas en misa? Un experto en teología de los sacramentos nos explica.
Hoy es fiesta de San Francisco de Borja, un encuentro con la muerte definió su vocación. Conoceremos más de este santo. Ya regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Hoy 3 de octubre la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Francisco de Borja, un viudo que continuó su camino de santidad como religioso. El padre Dionisio Alberca, párroco de la parroquia San Francisco de Borja de Lima, Perú, nos cuenta más sobre la vida de este gran santo. Veamos. Pues San Francisco de Borja, por lo que se sabe, tuvo un itinerario de vida bastante interesante, ¿no? Una parte de su vida la vivió como esposo, ¿sí? Como padre de familia, ¿sí? Y luego, cuando enviudó, optó por la vida religiosa, concretamente ingresó a la Compañía de Jesús, ordenándose sacerdote el 23 de mayo, ocupó cargos importantes en la Compañía de Jesús, ¿no? Fue el tercer general de la congregación o de la Compañía de Jesús. Y bueno, luego pues partió a la eternidad. Nos ha dejado un buen ejemplo de vida cristiana. O sea, él supo responder al llamado que Dios hace a todos, a la santidad. Él vivió la santidad en la vida ordinaria, ¿no? Primero como laico, desde muy pequeño, pues creo que recibió los buenos ejemplos de sus padres, concretamente de su padre, y luego pues él fue alimentando esa inquietud, ¿no? De seguir a Jesús, y como esposo, como padre de familia, ¿no? Viviendo, como dicen, la santidad en el hogar, ¿sí? En la familia, ¿sí? Y luego, cuando ya quedó viudo y optó por la vida religiosa, descubrió el llamado que Dios le hacía a la vida religiosa y él respondió con generosidad. San Francisco de Borja amó desde su familia, amó como padre, como esposo y después como sacerdote jesuita. ¿Sí? Siendo religioso, no renunció a amar. Obviamente tuvo que amar de otra manera, ¿no? Según el estado de vida que había asumido. Entonces yo creo que Francisco de Borja nos deja un buen ejemplo de responder al llamado que Dios hace a cada uno de nosotros a la santidad. Y la santidad la podemos vivir en el estado de vida en que hayamos escogido. Durante la celebración de la Santa Misa, los feligreses realizamos diferentes posturas corporales y gestos. No solo son ceremoniales, sino que tienen un significado. Para saber cuáles son los gestos y posturas correctas durante la misa, hablaremos hoy con el padre Giovanni Zaccaria. Él es profesor asociado de Teología de los Sacramentos en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Hasta allá nos conectamos. Padre Zaccaria, un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Nos gustaría saber en qué momento debemos arrodillarnos durante la misa. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, el momento más importante en que arrodillarse, sin duda, es el momento de la plegaria eucarística, o sea, el momento durante el cual el sacerdote, a nombre de toda la asamblea, toda la iglesia, reza sobre el pan y sobre el vino las palabras de la consagración, con las que el Espíritu Santo transforma ese pan y ese vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. Así que, dependiendo también de algunas tradiciones locales, se puede quedarse arrodillados desde el principio de la oración, digamos, justo después del Sanctus, hasta por Cristo, con Cristo, por Él y en Él, que es la parte terminal de la plegaria eucarística. Eso puede variar a segunda de las tradiciones locales, como he dicho, porque, por ejemplo, aquí en Italia es tradicional arrodillarse solamente por una parte de la plegaria eucarística, no toda, solamente durante las palabras de la consagración hasta el Mysterium Fidei. ¿Por qué es importante hacerlo, padre? Bueno, arrodillarse es un gesto que denota adoración. O sea,
que estamos delante no de algo, digamos así, usual o habitual, sino de algo realmente superior, podríamos decir así. O sea, estamos delante de Dios, y delante de Dios la postura, podríamos decir, más correcta es justamente la de estar arrodillados, porque estamos adorando, estamos rindiendo también con la postura del cuerpo esa acción de alabanza, de adoración, a punto, a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, cuando se guarda a Jesús al sagrario, ¿cuál es la posición que debemos adoptar? Bueno, podemos mantener la posición que tenemos. Habitualmente, cuando hemos recibido la Santa Comunión, quizás estaremos de rodillas o sentados, dependiendo de cómo estamos acostumbrados en ese tiempo de recogimiento después de la comunión, ¿no? Entonces, no hace falta, ni ponerse de pie, porque tenemos al Señor dentro de nosotros. Entonces, lo más importante es esa presencia dentro de nosotros que hay que mantener con intimidad, que no levantarnos por una presencia que está fuera de nosotros. Entonces, podemos mantenernos como estamos. Habitualmente, probablemente será de rodillas. ¿Está bien que los fieles alcen las manos como los sacerdotes cuando se reza el Padre Nuestro? Bueno, ese gesto es un gesto muy antiguo y habitualmente se dice que es el gesto del orante, o sea, de la persona que está rezando. En la tradición de la Iglesia, con el paso del tiempo, esa postura se ha reservado al sacerdote porque denota el hecho que está rezando en nombre de toda la Iglesia, o sea, de toda la asamblea, que es una representación de la Iglesia del cielo y de la tierra, juntos, y entonces habitualmente se reserva esa postura, esa posición de las manos al sacerdote. Puede que haya comunidades en las que ese gesto se ha ya vuelto tradicional, pero eso, la Iglesia es muy grande y depende, ¿no? Gracias a Dios también hay tradiciones locales, y digo gracias a Dios porque las tradiciones locales son una manifestación de cómo la fe se va poniendo raíces en distintos lugares. Entonces puede que en algunas comunidades ese gesto se ha hecho común a todos. Lo que quiero decir, lo que quiero subrayar es que no es un hecho dogmático. Quiero decir, no eso de cómo ponemos las manos, de eso no depende nuestra fe, ¿no? Sino que, lo que he dicho, tradicionalmente se ha reservado al sacerdote y quizás es común dejarlo así. En otras noticias, organizaciones y un grupo de personas que se identifican como transgénero denunciaron que Planned Parenthood, la multinacional del aborto más grande del mundo, está distribuyendo hormonas para el cambio de sexo como si fueran dulces. El centro empezó a dar este tratamiento a 16 estados en 2015 y en la actualidad lo ofrece a más de 35,000 personas en sus más de 200 sedes en 41 estados del país. Los críticos e incluso los defensores de la ideología de género informaron que Planned Parenthood da tratamientos a adolescentes y jóvenes que lo solicitan sin una adecuada evaluación de su salud y pese a las posibles graves consecuencias a futuro. En el documental recientemente estrenado, The Detransition Diaries, se narra 3 casos de mujeres que se arrepintieron de recibir este tratamiento. En el mes del Santo Rosario, el coro juvenil de la Asociación Católica Nuestra Señora del Encuentro con Dios le cantan a la Virgen María, ven a reinar. Así nos despedimos. Hasta mañana. En esta tierra, en este peregrinar, contigo María la victoria de alcanzar, se alcen las voces en un canto de hermandad. María ven, ven a reinar. Inmaculada, enciende el ideal, desde la cumbre hazlo brillar, arda el fuego del amor que se consume.